Hola, ¿qué tal? Y bien, ya aquí en el canal habíamos analizado la personalidad de la Virgen María, de Jesús, y bueno, ahora vamos con el que nos faltaba, con José, el padre de Jesús, así sea padre adoptivo, esposo de María. Bien, pido protección y ayuda a mis ángeles y antepasados. Pido permiso al ángel de José para que nos permita conocerle en la medida en que sea posible. Y si nos quiere dejar algún mensaje, bienvenido sea. Bien. Como ya saben, esta es la parte más básica de la personalidad o la parte más profunda de la personalidad. Esta es la parte exterior y esta es la parte mental. Bien, primero, era un señor con un gran interés por los viajes, por los desplazamientos. Tal vez no era una persona que, evidentemente, por el tiempo en el que vivió, haya podido visitar demasiados países, aunque la Biblia habla de que, bueno, de que fueron a Egipto, etcétera. Pero sí después se puede decir que puedo ver que fue una persona que recorrió muy bien lo que era Israel en esa época, lo que era el estado donde vivían en esa época. Era una persona con una gran capacidad para dialogar, para conversar y para, digamos, encantar a las personas con ese diálogo y con esa conversación. Una persona con un sumamente afectuosa y con un espíritu como muy joven, muy renovado, que se le repite también aquí en la parte externa, a pesar de que podemos ver que era una persona ya mayor para la época en que se convirtió padre, así sea adoptivo de Jesús. Podemos ver que que dentro de esa adultez, dentro de ese ser mayor, tenía un espíritu muy joven y también una apariencia muy fuerte y muy jovial. Era una persona también, como ya estábamos hablando, que en un momento de su vida tuvo que tomar una decisión muy importante y no lo veo solo como el momento en que tuvo que decidir, digamos, apoyar a María en su embarazo, sino como que hubo una ruptura en su vida, hubo un momento en que él era un caminante, era una persona que tal vez fue pastor o tenía algo o la profesión que realizaba o el oficio que realizaba estaba relacionado con movimiento, con viajes, con caminar, con pastar, con animales, etcétera, tuvo que tomar una decisión muy importante en su vida, en la que fue ayudado también por su padre, y creo que esa decisión tiene que ver con iniciar un camino espiritual. Yo no lo puedo afirmar por esta lectura de cartas, pero mucho se ha hablado sobre a qué secta pertenecía Jesús de todas las sectas que habían en Israel en ese momento. Estaban los esenios, los saduceos, creo que era otra, y otras cuantas sectas más que el mismo Jesús nombraba. Pues me parece que la decisión que José tuvo que tomar es dedicarse realmente a uno de estos grupos, a recibir las enseñanzas espirituales de uno de estos grupos. Fue algo que tuvo que hacer más o menos en la etapa de su adolescencia, y eso fue lo que lo fue preparando para poder recibir los mensajes del cielo. Bien, a diferencia de lo que nos suelen decir, yo no veo que él haya sido un hombre pobre. No lo veo y que le salga la carta del diablo aquí. La carta del diablo tiene muchos significados. En este caso, yo lo puedo interpretar como una persona que tenía bienes materiales y que sabía manejar muy bien la materia. Vamos a ver si más cartas nos dan más pistas.
pero por lo que siento y por lo que veo, definitivamente no veo una persona pobre, no veo una persona pobre, veo una persona que tenía un muy buen nivel de vida para su época, incluso bastante más alto que el de la mayoría de las personas. Podría decir también que era una persona que descendía de cierto, digamos, de cierta, llamémoslo para entendernos con el lenguaje de esta época, por supuesto, que digamos que tenía cierta sangre azul, ¿no? Tal vez sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos podrían descender de algún linaje de personas que tenían posiciones como jefes o reyes o como se les pudiera llamar más o menos en el Israel de esa época por ahí, y por eso se le ve esa conexión tan importante con todo lo material, aparte de tener el conocimiento del manejo de la materia de una forma muy buena. Puede haber sido algo como, me viene a la mente algo como lo del alquimismo, ¿no? Que podía convertir un metal en oro. Pues algo bastante similar a eso. Sin duda una persona con un grado espiritual sumamente alto y un conocimiento de la magia sumamente alto que, como ya vimos aquí, tuvo que decidir en un momento de su vida dedicarse de lleno a eso, dejar todo lo que eran las labores de pastoreo o de ese oficio que tenía que ver con caminar y viajar mucho para dedicarse casi que exclusivamente a la parte espiritual. Y desde muy joven, desde su adolescencia por lo menos, cuando empezó por este camino, ya sabía para qué iba, ya sabía que él iba a ser quien iba a tener que apoyar a María en el nacimiento de este maestro, si queremos llamar a Jesús maestro o Mesías, o como prefiramos llamarlo según nuestras creencias. Estuvo bastante más tiempo en la vida de María y Jesús de lo que se puede llegar a pensar en la Biblia. No vivió hasta los 33 años de Jesús, pero me atrevería a decir por lo que estoy sintiendo ahora que por lo menos vivió hasta los 31 años de Jesús. O sea que estuvo muy presente en toda la crianza de Jesús, en todo el, digamos, el entrenamiento espiritual de Jesús, por llamarlo de alguna forma. Un hombre que a pesar de de su de sus orígenes de una clase, digamos, más bien alta, incluso dirigente, era una persona con un enorme corazón. Y era una, no a pesar, sino que junto con eso, también tenía un enorme corazón, tenía una enorme capacidad para atraer a la gente. Bien, vamos a ver alguna cosa más. La verdad que se sienten unas energías fantásticas haciendo el análisis de José. Wow. Un hombre con una fuerte energía femenina, con una fuerte emocionalidad y con una capacidad enorme, con un corazón enorme, pero inundado de unos sentimientos hermosos. Fue duro, fue duro para él enfrentar todo el tema de el embarazo de María, el nacimiento de Jesús, porque a pesar de que se movían dentro de este círculo que yo lo he llamado secta, pero lo podríamos llamar grupo o lo podríamos llamar de otra cosa, cuando salían de esto, eh, María, y ya lo habíamos visto en el vídeo sobre María, recibía incluso agresiones. Yo no digo que las llegaran tanto como a pegar, pero sí agresiones. Las agresiones pueden ser verbales, las agresiones pueden ser de muchos tipos, y él tenía que estar ahí muy presente, pero él también de paso las recibía, porque claro, la gente, imagínense cómo sería la sociedad en cómo es la sociedad ahora, imagínense cómo sería la sociedad en ese momento, pues obviamente los chismes se regaban con muchísima rapidez, ¿no? Entonces, fuera de ese círculo, realmente tenían que enfrentar constantemente muchos problemas y tenían que estar como de una forma a veces muy serena, pero a veces también con unas reacciones sumamente fuertes para poder
digamos, contrarrestar todo eso, ¿no? Y poder seguir con su vida y poder seguir con su misión. No le fue fácil a esta gente. Eh, Tener que enfrentarse a todos los prejuicios sociales que existían en esa época. Imagínense si aún tenemos ese tipo de prejuicios, ¿cómo sería esa época para poder cumplir su misión? Es sumamente interesante poder ver esto porque, claro, se humaniza muchísimo a todas estas personas que hemos estado estudiando y analizando, a todos estos seres ya espirituales, ¿no? Que hemos estado estudiando y analizando durante toda nuestra vida, ¿no? Wow, interesantísimo. Vamos a ver alguna cosita más. Bien. Fue una persona clave, no solo para para que Jesús alcanzara su, digamos, su maestría o el nivel de aprendizaje que debía alcanzar para poder empezar a hacer su misión a partir de los 33 años, sino que yo veo, por lo que me dice mi intuición aquí hubo otros hijos en esa pareja. Y esos otros hijos también cumplieron misiones muy importantes. Se me viene a la mente un libro que es un libro que está fuera de la Biblia, donde se habla de que fue asesinado, dice, creo que era un libro de Josefu. Es un historiador de esa época de Israel, que él decía en uno de los párrafos de su libro, la verdad es una referencia muy pequeña, que habían matado también, posiblemente en la cruz o de alguna forma parecida, al hermano del que se decía el Mesías. Y claro, me llega tan fuerte esta intuición que yo casi que podría asegurar en este momento que efectivamente en esa relación entre José y María hubo otros hijos, porque yo veo a él ayudando a otras personas dentro de una misma, a otros niños dentro de una misma casa, junto con Jesús, a nivel espiritual. Si no fueron hijos, puede haber sido algún otro tipo de pariente, pero yo veo que el parentesco que había entre ellos era un parentesco muy cercano y un parentesco de sangre. Pero bueno, esto es imposible de probar, digamos. Por lo menos por ahora parece imposible de probar, pero me llama la atención que me llegue como tan fuerte esa imagen y yo veo por lo menos a tres niños. Yo veo por lo menos a tres niños dentro de esa casa. Y presumo al menos que eran, por lo que siento, que tenían una relación sanguínea. Sanguínea. Puede ser otro tipo de familiar, pero los veo como muy cercanos, ¿no? Bueno, la verdad que esta sí ha sido una lectura de tarot muy reconfortante, con unas energías muy bonitas, a pesar de las dificultades que se pueden haber vivido. Bueno, si les ha gustado este video, por favor suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.